Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de El Café Filosófico aquí en el Museo de la Acuarela. Y bueno, pues en esta ocasión estamos reunidos José Alfredo Torres, Jesús Jasso, Verónica Alvarado y Carlos Vargas, su servidor. Y bueno, pues un poco continuando con la última sesión que tuvimos de este Café Filosófico, pues vamos a continuar dialogando acerca de esta nueva realidad con la cual nos hemos topado a nivel global, que es la inteligencia artificial que conocemos como ChatGPT. En esta ocasión tendremos un poquito más adelante la participación de un invitado que nos va a explicar desde el punto de vista de la ingeniería, pues justamente cómo es el funcionamiento de este recurso tecnológico, de esta nueva inteligencia artificial generativa, como se le conoce. Pero bueno, pues en lo que llega nuestro invitado, si les parece, pues podemos comenzar a dialogar un poco más, a profundizar un poco pues acerca de lo que está pasando hoy en día con el chat GPT. Entonces, bueno, pues no sé si les parezca que retomemos un poco alguna problemática, alguna cuestión en particular. Creo que una de las cuestiones que más o menos nos estaban, digamos, convocando en la mesa anterior tenía que ver con, digamos, la relación ética que pudiéramos localizar o señalar en relación con el chat GPT. Entonces, pues quizá podamos un poco recuperar esa temática y, bueno, pues comenzar a tejer, a reflexionar en relación con ello, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿quién les gustaría? José Alfredo, por favor. Sí. Bueno, en particular sí me interesaba mucho qué pasa con la relación entre la tecnología como el chat GPT y las consecuencias para el individuo, para la sociedad, que llamo consecuencias éticas, porque pues, nos transforman en las relaciones interpersonales, nos transforman en nuestra vida individual y social, por supuesto, con características que no nos hemos dado cuenta que van a estar presentes en el trabajo, en la política y en la educación. Por mencionar algunos elementos que son trascendentales para nuestra vida cotidiana y social. Pero ahora quizás valga la pena mencionar cuál es la ética empresarial en la construcción, el desarrollo y la comercialización del chat GPT. En esta ética empresarial yo observo que no hay una variante acerca de lo que serían los intereses economicistas o de la ganancia económica para los creadores que por supuesto están buscando una rentabilidad a la hora de generar este producto. ¿Qué ética tendrá el empresario frente a la elaboración de este producto que va a impactar en masas enteras de seres humanos? Y yo no veo que haya una ética diferente con respecto a lo que hemos llamado el capitalismo salvaje. Incluso no creo que los empresarios estén pensando en una sociedad que se beneficia ampliamente y principalmente del chat GPT, sino que ellos tienen en mente un desarrollo del negocio que les va a producir grandes ganancias por la venta de servicios del chat GPT. Ahora, han elaborado una carta y han elaborado una petición de prórroga para discutir cuáles van a ser los efectos que pueda tener una innovación tecnológica de estas características tan inéditas y de un alcance imposible de prevenir. Sin embargo, los empresarios o las grandes empresas que tienen el monopolio de esta tecnología siguen adelante y están creando una competencia entre ellos para desarrollar el mejor
ChatGPT, que ahora llaman con la numerología de 3.5, 4 y 5, que ya están incluso vendiendo entre ciertos sectores privilegiados que pueden pagar. El que nosotros tenemos a la mano es el 3.5, que es hasta el momento gratuito. Hasta el momento gratuito. Entonces, ¿cuál es la ética empresarial para lanzar un producto tan extraordinario y de pues, consecuencias reservadas? O sea, no sabemos, no sabemos. Pero yo veo que en esta ética empresarial lo único que se busca es un fin rentable, y para ese fin están buscando los medios que puedan conducirlos a cumplir con esos objetivos de rentabilidad. Preguntas como, ¿realmente están visualizando cuáles van a ser las repercusiones en el ser humano, hablando en el ser humano como un concepto genérico, derivadas del chat GPT? En la universidad pues acabo de encontrar muchos cursos y talleres que se refieren a la didáctica y el chat GPT, la educación universitaria y el chat GPT, la comunicación entre maestros y alumnos mediada por el chat GPT, pero a la hora de repasar los ingredientes o las secuencias temáticas de estos talleres y estos cursos, veo que no tienen un espíritu crítico, sino simplemente descriptivo y al mismo tiempo preventivo. O sea, que no se debe hacer para que el chat GPT no nos lleve a fraude en la educación. Por ejemplo, en el famoso plagio, que tiene que ver con las opiniones, los comentarios, los escritos, las imágenes que produzca esta máquina, haciéndolos pasar como propios del estudiante o del profesor incluso. Por relación, para terminar esta primera intervención, creo que deberíamos de comenzar por ese horizonte ético empresarial. O sea, ese horizonte ético empresarial. Me la ponen más difícil. Pues sí, justamente nos quedamos en una de esas vertientes de la discusión tenía que ver con las cuestiones de la ética, ¿no? A nivel educativo, a nivel político, cultural, incluso artístico, ¿no? Ya también se está cuestionando las cuestiones de tipo artístico, qué cosas se pueden hacer con el chat GPT, qué cosas se pueden hacer con el chat GPT, que esa es, bueno, mi área, y entonces también me interesa pensarlo, ¿no? Pero yo contestaría quizá de manera muy rápida y sin demasiada reflexión, pero por el contexto en el que estamos, que no hay tal ética, o el contexto de esa ética es netamente capitalista, ¿no? Y ese es el problema, que estamos ya en ese contexto y la pregunta sería más bien cómo contravenir, ¿no?, las acciones ya de las grandes empresas, que además son 10 dueños en Estados Unidos de Google, dueños en Estados Unidos de Google, no me sé todos los nombres, pero no son más de 10 empresarios a nivel global los que manejan, ¿no?, y tienen en sus manos estas inteligencias artificiales. Y creo que no se están manejando con una ética comunitaria o una ética de otro tipo, se están manejando con una ética claramente salvajemente capitalista, ¿no? Cuando decías ahora del ejemplo de cuál es la manera de contravenir, ¿no? Es que utilizaste una palabra que ya no olvido, pero ya no recuerdo. Pero ¿cuál es la manera de ir en contra, ¿no? Esa sería la pregunta. ¿Cómo podemos ir en contra, ¿no?, de estas grandes empresas que están todo el tiempo boicoteando con nuevos números, así como el iPhone 1, iPhone 2, ya vamos en la versión tal, y está generando además cada vez más controversia lo que puede tener alcance cada una de estas versiones, ¿no? Entonces, yo creo que
que no hay tal ética, y justamente eso es lo que nos plantea como un problema. Como dices, yo también he visto cantidad de cursos en la UASM que están trabajando el tema de los chats GPT, pero todos son informativos, meramente informativos. No hay nunca en el índice del curso que van a dar una visión problematizadora, ¿no?, del chat o de la inteligencia artificial. Todo lo usan para decir, bueno, ¿cómo voy a mediar con mis estudiantes? ¿Cómo voy a mediar con la biblioteca? ¿Cómo voy a mediar? ¿No? Le encuentran como usos que finalmente parecerían muy éticos. El problema es que no estamos parados ahí, ¿no? Bueno, finalmente sí, puedo usarlo como cualquier tecnología, como uso mi teléfono para fines éticos y nada negativos. El problema va a ser que esos fines se van a pervertir, y ya se pervirtieron. Yo ya tuve trabajos de los que dudé, ¿no?, este semestre, que estuvieran hechos con, ¿no? Solo puedes plantearlo como hacen con las revistas indexadas. Plagio. O una, ¿no?, o se generó este texto a partir de esta tecnología, pero no lo puedes asegurar. Y por ejemplo, en el ámbito educativo, que es el que nos ha preocupado a los profesores, es cómo lo voy a demostrar, ¿no? O sea, ¿por qué un estudiante está tomando la decisión de hacer eso? Eso es más grave en el fondo, ¿no? Lo que decías de la sesión pasada de este café, ¿por qué un estudiante está decidiendo hacerlo? ¿No? Porque si hay un engaño, hay una mentira, ya implica cuestiones de tipo ético, ¿no? ¿Y por qué está decidiendo llevarlo a cabo sin decirlo, escondiéndolo, sabiendo que es una mala práctica, ¿no? Entonces esos son los problemas que yo veo. Bueno, ya aterricé de nuevo en lo educativo porque son los ejemplos, digamos, que yo tengo a la mano y que es muy claro que ya se está usando para eso. O sea, los estudiantes, entonces, ¿cómo vamos a resolver la situación? Si regresamos al ámbito de la ética empresarial, pues yo no sería optimista, ¿no? Alexa, Siri, ¿cómo se llama? Siri, todas estas tecnologías, pues ya tienen un uso global, ¿no? Para fines de todo tipo, ¿no? Negativos y positivos. Sí. Cuando nosotros éticas entre los colegas y también entre las personas que nos dan la oportunidad de estar aquí y escucharnos, creo que hay que diferenciar sobre, por ejemplo, la ética empresarial que está manejando José Alfredo Torres, es decir, como principios normativos de ese carácter que están presupuestos o no dentro de la investigación en inteligencia artificial, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, existen estas preocupaciones éticas cuando yo estoy incorporándome en un proceso de investigación que es sumamente importante, que está modelando nuestros lenguajes naturales, que tiene una intervención en todo lo que podríamos decir que es humanamente relevante. O sea, ¿existe eso o no existe, no? Dentro de la ética empresarial. Y por otra parte, nosotros como usuarios de esta inteligencia artificial, particularmente del chat GPT, versión 3.5, que es la que es gratuita, y hay una versión que no lo es, ¿en qué medida nosotros tenemos un uso ético, ¿no? Un uso ético de esa, como le quieran llamar, si le quieren decir en términos muy coloquiales, como una herramienta o como un sistema binario mucho más accesible para la obtención de información que a nosotros nos cuesta mucho trabajo tal vez agrupar porque no leemos 100 cosas al mismo tiempo y tampoco recuperamos la información de esa lectura en un momento, en un segundo, y entonces damos una versión coherente de ello, que eso es una de las ventajas que tiene este tipo de inteligencia artificial, ¿no? Poder codificar estas respuestas coherentes que a nosotros nos costarían muchísimo trabajo hacer en muy poco tiempo. Entonces, ¿en qué medida nosotros tenemos también nivel ético del uso de la herramienta? Entonces, son como dos posiciones o dos niveles en donde la reflexión ética tiene lugar, ¿no?
O sea, hasta dónde los grandes empresarios que ponen esto, que tienen su visión empresarial, económica y de dominio político, evidentemente, con estas herramientas, tienen un criterio ético o no, que eso es, coincido con Vero, eso es algo que está, al menos es dudable, ¿no? Lo podemos dudar, ¿no? Lo podemos dudar. Y yo como abogado del diablo, porque yo les quiero decir a ustedes que yo siempre aquí funciono un poco como el abogado del diablo, hablando de este tipo de cosas, bueno, pues pienso que cuando tú tienes, por ejemplo, un podcast con la inteligencia artificial del chat GPT, tienes una conversación brillante, puedes hacer preguntas filosóficas, puedes hacer preguntas científicas, puedes hacer preguntas de la vida cotidiana, artísticas, en cualquier ámbito de la cultura, pues, y esta simulación o este modelo, o como yo decía la vez anterior, esta programación neuronal que puede codificar perfectamente en términos matemáticos nuestra sintaxis y nuestra semántica, ¿no? O sea, domesticando nuestros lenguajes naturales, puede darnos una réplica incluso, ¿no? No solamente información, una réplica, reúne argumentos, los argumentos más interesantes sobre una preocupación científica o filosófica. ¿Eso cuándo iba a ocurrir de una manera tan pronta, tan inmediata? Es una fuente de información, ¿ves? Entonces, en términos educativos, parece, como abogado del diablo, que esto sería algo bueno, ¿no? Algo bueno, ¿por qué? Porque nuestros estudiantes, incluso nosotros, podemos investigar a una velocidad impresionante temas que nos costaría muchísimo trabajo. Sin embargo, cuando tú estás pensando en el tipo de información, o sea, quieres generar un juicio analítico sobre la información que te está dando, entonces te surgen estas reflexiones que tienen que ver con la confiabilidad, ¿no?, de lo que te están dando. Es decir, si lo que te está brindando tiene algún tipo de repercusión negativa, éticamente nula, etcétera, etcétera. Entonces esto es lo que hace el gran conflicto del GPT, ¿no? Yo termino diciendo que para mí el GPT no me espanta, no me abruma, no me quita el sueño, todo lo contrario, me apasiona y me llama mucho la atención poder hacer un podcast con el GPT 3.5 para tener una reflexión filosófica sobre existencialismo, sobre la metodología analítica de investigación de los problemas filosóficos, sobre la metodología no analítica, que también es sumamente interesante, de los problemas filosóficos, que esa es nuestra materia, pero si fuésemos científicos, si fuésemos físicos, biólogos, etcétera, podría eso ocurrir. Entonces eso también lo hace muy interesante. Entonces, si ustedes reúnen todos los comentarios que acabo de decir, claro, surgen muchísimos problemas porque estás entre un dilema, ¿no? Solventar estos problemas de corte ético a los niveles que lo manejé, pero al mismo tiempo sopesar lo bueno que tiene la herramienta como tal, como en su momento fue Google, ¿no? O cualquier otro tipo de herramienta, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que nos tiene aquí reflexionando sobre qué es lo que pasa con este tipo de inteligencias aplicadas a chats de este tipo. Muy bien. Bueno, quisiera también decir algo al respecto, porque, bueno, primero, en lo que planteabas, José Alfredo, para empezar, la expresión ética empresarial para mí es como una contradicción en los términos, ¿no? es un oxímoron muy, muy audaz, digamos. Y un poco, pues como lo plantea Vero, y yo creo que también tienes, como, al menos, es difícil que haya, o que podamos reconocer, como dice Jesús, podemos dudar de que haya criterios éticos en este tipo. Parte de la misma inercia del sistema competitivo en el que se está moviendo el mundo. Es decir, este tipo de herramientas surgieron también, inclusive concediéndoles la buena fe a los creadores de estas cosas, surgen como una posibilidad de ser mucho más eficientes en la competencia y en ese sentido de brindar una mayor posibilidad a los usuarios. Es decir, el chat GPT no lo usan solo las empresas, sino que también lo están usando individuos que están creando empresas, aunque sean chiquitas, pero es la manera en la que ellos intentan abrirse un camino
en este mundo competitivo, ¿sí? Y entonces ese es, digamos, como un poco lo que ahora está pasando en el capitalismo. Desde luego que hay familias y empresas muy consolidadas, que son unas cuantas, pero también hay este proceso, digamos, de los últimos 40 años para acá, de irrupciones empresariales que van surgiendo a partir de aprovechar estos recursos digitales en Internet, ¿sí? El ejemplo más claro de esto, pues evidentemente es Amazon, es Google mismo, es por supuesto Facebook, ¿sí? O sea, individuos que no eran propiamente hablando de familias opulentas ni tenían necesariamente el mismo nivel, pero aprovechan todos estos recursos tecnológicos e inventan una nueva corporación, una nueva forma del capitalismo, al punto de que hoy en día se llama así, capitalismo digital. Y hace 2 años, por lo menos, por ejemplo, el valor de los data, el conjunto de datos que se recopilan en la web, era más alto que el valor del petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tenemos esto en consideración, pues claramente estas herramientas, muchos las piensan en términos de, como dice Jesús, herramientas o como quieras llamar, sistemas binarios, algorítmicos, etcétera, pues son recursos que lo que hacen es justamente sugerirle a los usuarios que estarías en igualdad de condiciones de competir en términos económicos con otros gigantes o con otros que a veces no tienen ese acceso. Entonces, en ese sentido, lo que promueven estas cosas es el fomento a una competitividad, ¿sí? Entonces, por supuesto, empresa, como decían hace 40 años también, éticamente responsable, o hace 20 años que las empresas verdes. O sea, ya la cosa más exótica fue ver que Coca-Cola tenía latas de color verde porque decía que cuidaban el medio ambiente, ¿no? Bueno, puede que alguien así haga esto con el ChatGPT. Desde luego que a lo mejor saldrá alguien que quiera hacerlo, pero que en el fondo en realidad es un mundo que está fomentando la competitividad, ¿no? En ese sentido, es raro encontrar una especie de ética en ese contexto, ¿no? Por el otro lado, la cuestión educativa que también tocaba Vero y también Jesús, ¿no? Yo creo que efectivamente tiene mucho que ver con, a mi juicio, el ChatGPT y todas estas preocupaciones, ¿no? Como docentes, también nos están cuestionando nuestras prácticas educativas. O sea, una cosa que noto de una manera muy general y así como de primera instancia, es que el temor por los plagios se debe a que entonces lo que hemos generado es una cultura en la cual el estudiantado solo debe dar resultados. Es decir, se espera que tú produzcas algo y lo que se supone que debe, digamos, soportar esa producción es algo así como un ejercicio honesto de investigación, de esfuerzo, de consecución de metas para lograr precisamente un objetivo. O sea, pasar el examen, entregar un ensayo, generar una buena presentación o una buena exposición, ¿no? Pero en todo caso, lo que te evalúan es el resultado de esta cosa. Es decir, te evalúan la exposición como tal, o el ensayo como tal, o lo que saques en el examen. Lo que hagas para lograr eso, implícitamente suponemos que honestamente está reflejado en el producto. Pero como solo evaluamos el producto, y ahora tienes una herramienta que te facilita hacer el producto y haciéndolo bien, tú estarías cumpliendo con lo que te piden. Con lo cual, lo que nos están diciendo las cosas es que el modelo educativo o cambia o fenece. No hay otra opción. En ese sentido, no que sea así de radical, pero me parece que esta es la cuestión, que si seguimos evaluando con base en buscar solo productividad educativa, que es una forma también de fomentar la competitividad a la vez, ¿no? O sea, un capitalista que tenemos, ¿dónde se va ese mundo? ¿No? Y esto es lo que tenemos que responder y de lo que podemos hacer con ello, ¿no? Bueno, qué bárbaro. ¿Por qué te pones tan importante? Porque lo soy. Bueno, fíjate, Carlos, que es muy delicada. Esa idea acerca de que nos debemos de cuestionar éticamente, por ejemplo, el destino de la educación, después de que observamos que la educación tiene grietas que en este momento nos están afectando nuestra actividad dentro de con fines principalmente de lucro. Pero sí nos interesa a los que estamos viviendo una sociedad
en donde prevalece individualista. ¿Cuál va a ser entonces la tendencia? O sea, efectivamente, están estos cotos de conocimiento científico que pueden ser muy beneficiados por la gran cantidad de información y la coherencia a la hora de armar esta información para sus fines de conocimiento o de progreso científico en la especialidad en que se encuentre. Esto sí es claro. Pero cuando ya se trata de hablar acerca de cómo va a fungir todo este aparato cognitivo e informativo en las relaciones interpersonales o en las relaciones humanas, ya no es tan claro, me parece a mí. Porque estamos viviendo un ambiente en donde estas interrelaciones o donde estas interdependencias nos están mostrando una anomalía o una anomia social. Nos están mostrando, ya sabemos, pues empezando desde la guerra y terminando con la miseria, la sobreexplotación, etcétera, etcétera. Ahí es donde también va a caer este tipo de artefactos. Eso es algo irremediable desde mi punto de vista. Y creo que está sucediendo. O sea, no creo que, por ejemplo, no estén utilizando esa tecnología en Rusia o en Ucrania o en Estados Unidos, la están utilizando, ¿no? Y la están utilizando, como tú muy bien dices, para las pequeñas empresas, las medianas empresas, pero finalmente esas pequeñas empresas y medianas empresas van a servirse de un sistema que es excluyente. Es excluyente. Entonces, mi preocupación tiene que ver con un ambiente en donde cae este producto tecnológico. Y creo yo que puede ser un optimismo muy grande, ¿no? El pensar que realmente tiene más beneficios que daños en contra del bien común. Eso es lo que no se ha discutido, me parece a mí. Eso es lo que no se ha discutido, ¿no? Y termino con una ejemplificación que aquí se ha manifestado. O sea, ¿por qué no se ha discutido cuáles son los daños y los beneficios, pero desde el punto de vista ético, en la educación, que van a venir, que ya están por el uso del chat GPT, ¿no? ¿Cuáles son? Es decir, ¿va a beneficiar a la educación tradicional? ¿Va a cambiar la educación por una educación más constructiva, digamos, desde el punto de vista de la libertad y la justicia humanas? En la educación, en la educación. En particular, yo pienso que el uso del chat GPT, que no sea fraudulento, ¿sí?, que no tenga que ver con el plagio, va a profundizar la educación que conocemos como una educación tradicional, bancaria. Es decir, el profesor va a seguir exigiendo trabajos, el profesor va a seguir exigiendo disciplina, el profesor va a seguir exigiendo respeto hacia las líneas institucionales donde se establece qué es una clase. Entonces, creo yo que eso lo va a alimentar el chat GPT. O sea, ¿qué le vas a preguntar? ¿Cómo doy una clase para que no sea una clase bancaria o tradicional? Pues sí, bueno. Ahora, suponiendo que te conteste con una especie de respuesta revolucionaria, ¿no? Y que te diga, tú estás mal. O sea, tu profesor tradicional es una caricatura de profesor por los tiempos que corren, ¿no? Ajá. Bueno, eso, ¿cómo lo vas a asimilar? Porque pues, a tu alrededor hay una estructura que te ha formado y que tú sigues alimentando como profesor tradicional, ¿no? Entonces yo creo, estaba ejemplificando de una manera específica qué podría pasar con un profesor tradicional que consulta el chat GPT. Porque además del profesor tradicional, pues hemos consultado, no a chat GPT, pero hemos consultado libros en donde dicen que estamos muy mal, ¿verdad? ¿Y cuál ha sido el cambio? Pues no ha habido cambios.
Pero, sin embargo, para la gestión educativa, para la gestión administrativo-educativa, el ChatGPT puede servir muy bien. Ya está sirviendo muy bien, ¿no? ¿Cómo reorganizo, cómo restablezco este panorama educativo con los profesores a mi cargo para que siga reproduciéndose a través de una asesoría GPT? Bueno, creo que también soy abogado del diablo. Estoy viendo. ¿Alguien quiere decir algo de aquí, de los presentes? ¿O lo piensan un rato más? Y ahorita, okay. Acá también. No le pregunten al chat GPT, por favor. ¿Qué pregunto? Bueno, yo me quedé pensando en lo que decías, José Alfredo, y ahí yo traigo también una duda fuerte, porque justamente leía en uno de los artículos, no sé si de los que hemos estado enviando nosotros en nuestro chat, o en dónde, GPT, no, que bueno, para las cuestiones médicas, ¿no? Es un gran avance, porque está encontrando cuestiones de tipo, no sé, del cáncer, ¿no? O sea, cosas que le van a servir para hacer análisis médico, por ejemplo, ¿no? Pero yo también dudo de la ética, ¿no? En ese contexto, porque digamos, el ámbito médico, las farmacéuticas y demás están dentro también de este marco capitalista, ¿no? Nosotros no sabemos cómo se tratan los convenios entre farmacéuticas y, no sé, y el ámbito de lo médico, precisamente porque puede haber muchas pérdidas o ganancias dependiendo, ¿no? de las enfermedades, ¿no? De cómo se da tratamiento a las enfermedades, por ejemplo. Y bueno, esto no lo digo yo, ya lo dice Foucault, ¿no? Es decir, si también ahí hay un ámbito de poder, ¿no? En las cuestiones médicas o en las cuestiones que tienen que ver con la psiquiatría, ¿no? Y demás, pues tampoco podemos hablar de que en lo médico necesariamente haya algún beneficio, ¿no? En ese sentido, porque también puede ser manipulable, ¿no? Digamos, la información dentro de los chats o de las inteligencias artificiales. En un diplomado que estaba yo acá con los compañeros, ¿se acuerdan? Pusieron un dilema muy interesante en una pregunta para un café filosófico que hicimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y que voy a cambiar de ramo, pero bueno, pongo ahí el punto sobre la I de las cuestiones médicas, que sigue pareciéndome también dudoso, ¿no? Que necesariamente sea positivo, necesariamente. Y acá el otro ejemplo que ponían, y era muy interesante, era un dilema también, ¿no? Porque el ejemplo que pusieron los estudiantes fue esta tecnología que se ocupa en los coches, ¿no? O sea, si un auto con tecnología, con inteligencia artificial, donde nadie va manejando, atropella a una persona, ¿no? ¿A quién culpamos? ¿No? A la empresa, al dueño del auto que mandó a su auto a su mesa por su súper, ¿no? ¿O a quién culpamos? Y eso pone en entredicho de nuevo las cuestiones éticas, ¿no? Es decir, ¿a quién le vamos a decir que tuvo la culpa de haber atropellado, incluso si mató a alguien o si lo mandó al hospital, ¿no? Por ejemplo. Porque está sucediendo ya, y ahí hubo una serie de discusiones a nivel de, bueno, ahí a quien le toca dictaminar qué coche puede salir a andar en la ciudad así, pues es al gobierno, ¿no? Al gobierno del estado que es donde se está llevando a cabo, o a quién le toca hacerse responsable, ¿no? De ese tipo de usos de la tecnología artificial, que ya se están dando. Creo que ya hay lugares, nos decía una compañera, donde ya se están usando los coches así, ¿no? Sí, también el transporte público, ¿no? Entonces, bueno, hay también toda esa discusión en el ámbito, por ejemplo, de las ingenierías que trabajan el tema del transporte, ¿no? También están discutiendo la inteligencia artificial, porque en las grandes urbes, pues es posible utilizarlas para hacer una mejor movilidad, pero también hay errores, hay accidentes, ¿no? Hay una serie de problemas posibles, ¿no? Bueno, puse ahí dos ejemplos, ¿no? Para quizá alimentar la discusión. La cuestión médica, que me sigue pareciendo dudoso ser tan creyente de que necesariamente va a ser positivo, ¿no? Y el ámbito, por ejemplo, social para este tipo de cuestiones como la movilidad, ¿no? Etcétera.
Y ya no toco el educativo porque ya está muy tocado. Bueno, sí, es verdad lo que dice esta Verónica, que nos hemos compartido materiales sobre diferentes perspectivas y aplicaciones, ¿no? Reflexiones que se aplican sobre cuestiones muy particulares del uso de este chat. Hay un artículo que quisiera compartirles con ustedes que salió en Nexos, ojalá tomaran nota. A mí se me hace particularmente un buen artículo, sesgado en algunas cosas, pero me parece que es un buen artículo en el sentido de qué pasa con el chat GPT aplicado particularmente para la dinámica y la vida académica, ¿no? Este se llama Chat GPT Inteligencia Artificial Generativa y con una pregunta, estrella fugaz o disrupción educativa. Entonces, se divide en dos partes, está escrito por una persona que yo no conozco, que se llama Melchor Sánchez Mendiola, la lectura ya la hice, y la divide entre qué es el chat GPT para que todo el mundo lo entendamos y en qué sentido es como una manera de entender a la inteligencia o las investigaciones sobre inteligencia artificial, y la segunda parte, una vez de que nos informa de qué trata esto, cómo puede repercutir pero benéficamente al campo educativo, ¿no? Yo cuando escucho a mis colegas y lo comparto, ¿no? Yo comparto estas preocupaciones sobre qué es lo que va a pasar cuando tenemos este tipo de herramientas, sobre todo porque, si ustedes se dan cuenta, siempre estamos repitiendo a lo largo de la historia de la ciencia, de la cultura en general, que cuando aparecen nuevas cosas siempre nos agarran un poco de sorpresa, ¿no? A los usuarios siempre nos agarran un poco de sorpresa y entonces como que esos dilemas éticos siempre están presentes, no solamente en este caso, sino en cualquier caso donde la tecnología o los inventos o esta manera de controlar la naturaleza, en el amplio sentido lo digo, aparecen. Entonces, no es una cuestión privativa la reflexión ética respecto al chat o el uso del GPT. Eso nos ha ocurrido a lo largo de la historia de la ciencia siempre. Y los filósofos y pocos científicos o filósofos de la ciencia se hacen estas grandes preguntas sobre, por decirlo de una manera muy general, ¿no? y muy intuitiva, siempre nos estamos preguntando sobre lo bueno y lo malo de estas nuevas tecnologías. Y entonces, pensando un poco en eso, y para condimentar un poco nuestra reflexión, y dado que hay gente nueva, hay que pensar también en el chat GPT como, lo voy a decir de una manera muy rápida, porque es algo que desarrollé yo un poquito más con detalle en la sesión pasada. Algo que a mí me emociona mucho de estas investigaciones en inteligencia artificial, aunque José Alfredo Torres siempre me dice que yo soy muy positivo y que soy ingenuo, que no estoy viendo a profundidad lo que puede ocurrir, ¿no? Bueno, hay que decir que este tipo de tecnología, si algo tiene bueno, es que nos permite conocer cómo nosotros pensamos. Es decir, son investigaciones que también van encaminadas no solamente al control de todas las esferas que son relevantes para la mente humana y para su sobrevivencia, sino que también son simuladores de cómo es que nosotros, pensando nosotros en términos fisicalistas, o sea, nuestro cerebro funciona, produce información, ¿no? Adquiere, produce y aplica lenguaje, y un lenguaje lo suficientemente interesante. Y a mí me hace mucho pensar que que es maravilloso cuando encuentras que una tecnología te trata un poco de enseñar este gran misterio para unos y estas otras cosas que no son tan misteriosas, particularmente en el campo de la ciencia cognitiva, la inteligencia artificial y la filosofía de la mente, en algunos aspectos de cómo es que nosotros vamos procesando y se va
componiendo constructivamente nuestro cerebro, como si fuese nuestro cerebro el punto de la generación de nuestra vida mental. Y algo que es muy interesante es que las tecnologías de este tipo tratan de ir simulando aspectos aún acotados de nuestra vida mental. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que su aplicación se restringe no a un sentido ni de la creatividad, ni de la autopercepción, ni de las representaciones mentales, ni nada que se pueda decir desde el chat GPT en primera persona, como decía Carlos en la sesión anterior. No generan ellos por sí mismos la primera pregunta. Tú eres el que tienes que invitarlos a la conversación, ¿no? O sea, no es una cuestión que salga, no es una agencia personal que tienen ellos, por decirlo de esa manera, ¿no? Y eso te hace pensar que la inteligencia artificial sí va avanzando, pero va lenta. Va lenta porque nuestra vida mental no es solamente la producción de información, ni la selección controlada de información, sino también tiene que ver con nuestras emociones, con nuestras expectativas, con nuestros sueños, con nuestra vida mental consciente y no consciente, ¿no? Un chat GPT de este tipo, para lo único que te va a servir es, como lo dije hace rato, domesticar información de lenguaje natural, simular que estás hablando con alguien que puede tener ese dominio, y lo maravilloso es que puede hacer de manera muy rápida la interrelación entre, piénsenlo así, una red altamente sofisticada en donde nosotros nos cuesta muchísimo trabajo no solamente identificar, sino medir esas interrelaciones. Cuando tú ves una película, por ejemplo, y le preguntas a tu amiga o a tu amigo, ¿qué te pareció? No sé si me estoy explicando. Nosotros no somos muy conscientes de todas las operaciones mentales que hacemos al generar esa información como respuesta a esa pregunta. Entonces el chat GPT lo que te está ahorrando un poco es justamente esa parte de nuestra vida mental. No es una persona, no es un cúmulo de vida mental con representaciones, con sueños, con añoranzas, con miedos, con expectativas, con inferencias. Eso somos nosotros. Y entonces el chat GPT va lento, la inteligencia artificial va lenta. Entonces es muy prudente pensar desde ahora, justo porque para eso va, ¿no? Hasta dónde binariamente o matemáticamente podemos modelar, imagínense, nuestras emociones. Cosas que alguien te hace pensar como, no te puedo, ¿pero qué tienes? Bueno, no te lo puedo decir porque parece que no cae en un concepto esto que yo estoy sintiendo, ¿no? Eso es muy de nosotros. Entonces, ok, ustedes van a decir, claro, ya le echó otro matiz a esta reflexión. No todo es malo, no todo es trágico, no todo es, nos llegó la nueva bomba nuclear y va a destruir a la humanidad, ¿no? Es una manera también de entendernos a nosotros mismos, a nuestras personas, y creo que ese tiene que ser un condimento siempre importante a la hora de reflexionar el tema íntegramente. Íntegramente. Entonces, a mí me parece que es algo para la gente que tenga la bondad de escucharnos, la generosidad también su tiempo, que debemos de pensar en eso. O sea, este tipo de cosas te hacen pensar quiénes somos nosotros. Tú le puedes preguntar al chat GPT, ¿qué es la conciencia? Háblame sobre las diferentes tesis, hipótesis de qué es un estado mental, ¿no? ¿Qué es el contenido mental? ¿Qué es la vida mental? ¿Qué son las preocupaciones éticas? ¿Hay en ti una preocupación ética para tu respuesta disponible? ¿La tomas en cuenta? ¿No la tomas en cuenta? No sé si a eso me refería con hacer un podcast con ella, ¿no? Preguntarle ese tipo de cosas y a ver qué es lo que te dice, ¿no? Y entonces ahí sí algo va a pasar muy raro, porque vas a
empezar, ahora sí, lejos de una reflexión alejada de eso, va a ser una reflexión junto con eso. Yo como ser humano y esta como la simulación de mis lenguajes naturales. Entonces es muy interesante. Vamos así, ¿no? ¿De verdad, Carlos? Sí, me gusta la ruleta rusa. Bueno, ya no sé qué decir después de este gran discurso de Jesús, con el cual estoy bastante de acuerdo, por cierto. Y exacto. Facebook, si estás ahí, señor Facebook. Bueno, yo creo que también pienso que complementando, tratando de sumar, digamos, a la reflexión que se ha planteado esta tarde, ¿no? Quizá también tengamos que pensar de otra manera la cuestión ética en relación con el ChatGPT en particular, en general con la inteligencia artificial, desde luego, pero creo que tenemos que salirnos un poquito de la lógica bueno-malo. Es decir, si nos ponemos una lógica maniquea, pues bueno, vamos a tener tan buenas razones para decir que es maravillosa como tan buenas razones para decir que es terrible, ¿no? Y nunca vamos a acabar de salir de este atolladero. Pienso que en esa medida es absolutamente cierto que hay usos terribles, violentos, lucrativos, aprovechados, mala leche, pues, para decirlo en nuestro cotidiano lenguaje, pero también efectivamente hay usos muy optimistas, muy fecundos, muy enriquecedores, ¿no? Pero en todos los casos lo que observo es que en realidad el ChatGPT nos dota de mucha información que podríamos catalogar como teórica. Estaba pensando hace un momentito, escuchando las tres intervenciones que me antecedieron, ¿no? La de José Alfredo, Vero y Jesús. Estaba pensando mucho en cómo Immanuel Kant, el filósofo alemán, digamos, establece como al menos dos funciones fundamentales de nuestra capacidad racional. Una función es esencialmente la de producir conocimiento, ¿no? Y se dedica a explicar cómo le hacemos y cómo está constituida nuestra subjetividad y qué es lo que puede ser conocido como conocimiento, valga la redundancia, y qué no. Por lo tanto, que puede ser explicado como desde la perspectiva científica, etcétera, ¿no? Y hay otro ámbito que tiene que ver con la práctica, que tiene que ver también con cómo nuestra propia capacidad racional nos permite orientarnos a través de ciertas valoraciones, ciertos principios, normas morales, etcétera, ¿vale? Lo traigo a colación solo porque, digamos que la escuela en la que nos desarrollamos, los que actualmente vivimos en este mundo, sobre todo en las zonas urbanizadas, en las zonas de metrópolis amplias, ¿no? Son educaciones que fomentan evidentemente un cultivo teórico. O sea, nos enseñan muchas asignaturas con contenidos de carácter teórico. Te enseñan español o la lengua que hables, te enseñan una segunda lengua, te enseñan matemáticas, te enseñan ciencia, te enseñan historia, te enseñan montones de datos, digamos, ¿no? Y como que la parte que Kant llamaría práctica, que tiene que ver con cómo comportarse, digamos, pues como que eso pues, en casa, o alguna que otra, digamos, aproximación en la escuela, si tienes la suerte que te den ética o civismo, más o menos, ¿no? Y aún así, en ese tipo de asignaturas, como que nos dan datos también, no es como que realmente, digamos, acompañen un desarrollo de cómo ser, ¿no? A lo que me refiero con todo este rodeo es a que nuestra educación contemporánea es fundamentalmente de cultivo de información. Entonces, claro, cuando aparece un recurso como el ChatGPT que te resuelve ese asunto de una manera velocísima, pues un poco sale mal parada la educación, porque bueno, pues, si yo ya tengo tal capacidad de conocimiento, de recursos de información, pues lo que pasa en la escuela un poco me trae al fresco, ¿no? Y esto antes del ChatGPT ya ocurría con Wikipedia, con Google, y antes de Internet con las enciclopedias en CD, etc. Ya pasaba. O sea, si tú no te acordabas de en qué día exactamente lloró Hernán Cortés, pues se lo preguntas a Google y ya está. Como de hecho lo hace un montón de gente hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque tendemos a pensar que la educación es ese proceso de
de dotación de información, cuando en realidad la educación tendría que ser un proceso de formación integral, no solo que tengas información, sino una manera de preocuparte por cómo ser y cómo ser con los demás. Este ámbito educativo es el que no te va a resolver ChatGPT, no puede, por lo que ya dijo Jesús muy bien hace un momento, porque el ChatGPT no tiene conciencia volitiva, no tiene conciencia desiderativa, o sea, no desea, no es como que un día se prende solito el servidor y dice, hoy tengo antojo y no sé por qué de un helado de chocolate, ¿sí? No hace esto el ChatGPT, claro, ¿sí? No puede, aunque tenga una camarita, no puede contemplar el atardecer y decir, wow, qué belleza, y sacar unos versos como nadie. No puede, no puede, ¿sí? Si tú le dices, oye, hazte un poema al atardecer, pues sí, porque va a rastrear montones de entradas de poemas, de Sor Juana, Octavio Paz, quien quieras, y te va a hacer algo así. Pero motu propio no lo va a hacer, ¿no? Porque no está diseñada para eso. No sabe ser el ChatGPT. Y educarnos es aprender a ser. Esta es la parte ética que tenemos que fortalecer. Y esto es lo que el ChatGPT no va a lograr, no puede lograr. Por eso les decía hace rato, tenemos que repensar el proceso educativo en general, justamente. Porque evidentemente también el contexto, llamaba hace rato muy bien José Alfredo, ¿no? La educación bancaria, que es un término que acuñó Paulo Freire, ¿verdad? Pues es esa educación que nos dota de información para ser competitivos y competentes, dicen, ¿no? Competente y competitivo. Pues claro, pues el ChatGPT nace en un contexto así y es obviamente la panacea para quienes piensan en esa lógica, pero que evidentemente no es la lógica de un sentido de cuidado, digamos, más allá de lo meramente eficientista. Y esto es lo que justamente conviene pensar, y la irrupción del ChatGPT pues nos está colocando en la posibilidad de hacer eso, ¿no? Pensar en este punto. En la rueda de la fortuna, o como en los casinos, te tocó. Bueno, fíjate que con lo que tú acabas de mencionar, Carlos, acerca de si efectivamente tenemos que dejar de lado un maniqueísmo para hablar acerca de la innovación tecnológica como el ChatGPT. Creo que eso no lo podemos dejar como seres humanos que tenemos una presencia ética en el mundo. Y en nuestro contexto nos dice cuáles son nuestras aspiraciones morales. Por ejemplo, nuestro contexto nos dice que una aspiración moral es terminar con la pobreza, ¿no? O sea, terminar con la... Los dioses están enojados. Sí. Haces enojar a no solo a nosotros. Bueno, en ese punto Carlos Slim estaría de acuerdo contigo. Él ha acabado con su pobreza. Sí. Claro. Sí, pero pensemos, bueno, en nuestro contexto, que es un contexto de dependencia tecnológica, de dependencia económica y de dependencia política, inclusive porque vivimos junto a un imperio, ¿no? Entonces tenemos ciertos problemas que son ético-políticos y nosotros buscamos que esos problemas se vayan solucionando en aras de una equidad que humanamente es justa y a la cual aspiramos. Entonces, las preguntas son más concretas, es decir, bueno, ¿puede ayudar esta tecnología o estas innovaciones tecnológicas de distintas generaciones con el dígito, con los decimales, a superar? Porque si no, entonces, ¿cómo estamos pensando que se van a utilizar, ¿no? Es para beneficio social, para beneficio humano, para beneficio de la comunidad en que nos encontramos dentro de un contexto con estas características. Si podrá ayudarnos a suprimir la violencia de todo tipo, podrá ayudarnos a suprimir, a erradicar, a matar por siempre la desigualdad en la educación. Podrá ayudarnos para que no exista esta sobreexplotación de la mano de obra en la maquila actual.
Esas son las preguntas que nos interesan desde el punto de vista ético. Y esas son las preguntas que van más allá, por ejemplo, en el caso de un dilema que nos atañe a todos, que es el deterioro ambiental. Y por ejemplo, hay filósofos de la sospecha, ¿verdad? Como Heidegger o como Nietzsche, ¿no? Que dicen, ¿qué ha pasado con la tecnología? Pues que nos ha llevado a una autodestrucción. Tomando en consideración solamente dos resultados, la guerra y la capa de ozono, que se está destruyendo por el uso de combustibles de cierto tipo. Entonces, bueno, hacia allá va mi funcionamiento crítico. Estoy hablando como si fuera el chat GPT, mi funcionamiento crítico. Hacia allá iba. Es decir, eso es lo que nos importa con estas tecnologías. O solamente las tecnologías están al servicio de aquellos creadores de las tecnologías en un grupo muy exclusivo y ultrabillonario. Que, por cierto, pues sí tiene que trabajar en favor de conservar esa fortuna sideral, ¿no? Y yo pienso que esos son los dilemas que nos atañen éticamente hablando con respecto al chat GPT. Es decir, sí puede ser muy valiosa la información, que sí es valiosa, sí puede ser abundante la información, puede ser infinita, sí puede ayudar a avanzar en el conocimiento científico de cierta área o de cierto espacio especializado. Sí, por supuesto, ¿no? Sí puede ayudar a generar modelos que son impresionantes acerca de cómo funciona la red neuronal. Eso es algo que nos impacta. Y además, no creo que nadie esté en contra de una ventaja semejante, ¿verdad? O sea, nadie, ¿verdad? En medicina, en física, en biología, en ingeniería. Pero viene a relucir este panorama acerca de cómo va a mejorar nuestra vida y ayudar a resolver nuestros problemas. Si no, ¿qué caso tiene? O sea, ¿para qué vamos a generar una tecnología de punta si vamos a continuar en medio de problemas que esa tecnología puede coadyuvar a que se acrecienten y se vuelvan más graves? Como el deterioro del medio ambiente, ¿verdad? Como la desaparición de las especies, que no son la especie humana, pero ya no tardamos, ¿no? Entonces, se supone que todo ese esfuerzo capital tiene que conducir, ¿no?, a una solución de estos problemas, que, por cierto, se hacen más profundos en los países menos desarrollados, como el nuestro. No es nuestra tecnología, pero sí la vamos a usar. Vamos a tener limitantes, pero sí la vamos a usar. ¿Con qué fin? Y eso debe ser una discusión social. Y eso debe ser una discusión dentro de los cánones educativos, ¿no? Y eso debe ser una apreciación práctica dentro de esos niveles. Si no, pues entonces pensemos cuáles son finalidades distintas para el uso de la tecnología. O como acabamos de decir, si contratan a Jesús, pues entonces ya sabemos que Jesús va a hablar muy bien para la empresa que lo contrató. Vamos cerrando. Ustedes digan. Sí, vamos cerrando. ¿Sí? Bueno, conclusión. Conclusión. Yo estoy del lado de José Alfredo. Para no vernos maniqueos. Para no vernos nos estamos viendo maniqueístas y extremos. Bueno, lo que pasa es que nos sucede que la tecnología se ha vuelto lo más importante actualmente, pero creo que lo humano es mucho más amplio, como ya lo han dicho aquí varios de ustedes. Es decir, pensar lo humano meramente como lo que tiene que ver con nuestra relación con la tecnología, creo que es el reduccionismo que nos lleva a preocuparnos éticamente, ¿no?, sobre cómo nos comportamos con la tecnología o conforme a la tecnología.
Eso es lo que nos tiene como tan preocupados, porque pues precisamente aquí está la tecnología, en el teléfono está la tecnología, no es decir, acá está la tecnología, nos están transmitiendo en vivo, y entonces pareciera que lo tecnológico es todo, ¿no? O sea, es nuestra vida, no nos entenderíamos sin lo tecnológico. Y por eso también me parece que es importante que filosofemos al respecto, precisamente, ¿no? Y que lo tomemos de frente el problema y lo problematicemos y lo discutamos, y no pasemos de largo, como me parece que sí lo están haciendo muchas universidades, nada más tomando la tecnología sin hacer esa discusión y sin pensar que no podemos reducirnos a que somos nada más esa relación con lo tecnológico, no somos esas otras cosas que decías, ¿no? La parte de la sensibilidad, la parte de lo emocional, la parte de lo todo aquel mundo de lo creativo, ¿no? Que también me acordaba del ejemplo que ponían en uno de los artículos que nos intercambiamos, ¿no? Donde un director de orquesta ya fue sustituido por un robot, ¿no? Y entonces yo ahí me preguntaba sobre todo, por ejemplo, ¿cuál es la experiencia estética, ¿no? En una cámara donde el que está dirigiendo la orquesta en realidad es una computadora, que en realidad también sucede con los DJs, ¿no? Y con otro tipo de música y otro tipo, donde la que está trabajando es una computadora, ¿no? Sin embargo, acá está siendo sustituido una persona que podía haber estudiado 10 años de su vida para ser director de orquesta, ¿no? Entonces, bueno, esas son las problemáticas que nos está planteando. Pero yo lo que diría es que no reduzcamos todo lo humano pues a lo tecnológico, porque no somos solo eso, ¿no? Entonces la discusión también tiene que estar en ese marco, ¿no? Sí nos preocupa lo ético, pero en el marco de lo humano está mucho más allá, hay muchas más cosas de las que discutir, porque en realidad nuestra preocupación que es ética, como tú decías, José Alfredo, en realidad la tenemos que pensar en todo, no nada más en frente de la tecnología, sino en nuestra forma de avasallar la naturaleza, en nuestra forma de conducirnos de enfrente, con la mujer, con los niños, con las infancias. Es decir, nuestro problema ético es total en todo, ¿no? Y como ustedes decían, lo educativo es también una parte que ya nos había revelado la pandemia, que estaba en un problema o en un hoyo negro desde antes, ¿no? Es decir, el Zoom, el Google Meet nos vinieron a decir algo estamos haciendo mal en lo educativo, ¿no? Y yo pensaba siempre en la pandemia, ¿por qué no creamos nuestras propias tecnologías en nuestras universidades para comunicarnos con nuestros estudiantes? Y ocupamos esas grandes empresas, ¿no? Todos usaron Google Meet, la suite de Google Meet, la universidad tal, la suite de Zoom, la suite de tal. Y mi pregunta era, ¿por qué la UNAM, por ejemplo, con todos los recursos que tiene, no hizo su propia plataforma, ¿no? Para hacer otro tipo de crítica al propio sistema, ¿no? De lo educativo, ¿no? Es decir, ¿y cómo sería esa nueva tecnología educativa que sí me va a ayudar como una herramienta educativa, pero con fines críticos y demás? Esa pregunta siempre me la hice y quedó en el aire, ¿no? Porque en realidad todas las universidades que yo conocí, todos los centros educativos usaron las grandes plataformas ya establecidas, ¿no? Nadie dijo, vamos a crear nuestra propia plataforma aquí dentro de la universidad, ¿no? Nuestra propia red interna, ¿no? Entonces, bueno, mi conclusión es esa, y creo que aunque es un ámbito que tenemos que discutir, ¿no? Fuertemente y problematizar, no podemos reducirnos a nuestra relación con la tecnología. Somos mucho más que eso, ¿no? En el artículo que escribió aquí también Carlos, pues lo decía, ¿no? La libertad, otro tipo de temas humanos siguen estando ahí, ¿no? Es decir, no podemos pensar que la tecnología es libre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O tiene libertad o toma decisiones de manera libre, que ahí es donde dicen, bueno, ¿hasta dónde va a tomar decisiones? ¿Qué va a hacer, no? Pero nunca vamos a poder decir que siente, e incluso no sé si podemos decir que dice, ¿no? Que dice, como dice José Alfredo, como la tecnología dice, no sé, ¿no? Bueno, a veces también hablamos metafóricamente de muchas tecnologías y eso es otra cosa. Bueno, pues muchas gracias. No sé si también hay del público. ¿Quieren decir algo? Pues, no sé. Estaba yo pensando ahorita sobre... Y creo que es un problema así, en general
de la universidad y sobre todo de mis compañeros así que están haciendo ahorita la tesis, el bloqueo mental, ¿no? De este momento de que tú ya no sabes qué estás pensando y te piden productividad cada cierto tiempo, ¿no? Yo creo que hay un espacio también para divagar, para estar sin hacer nada, ¿no? Y eso sí es algo que se necesita y es necesario, ¿no? Porque finalmente todo esto información por todos lados, ¿no? El estar todo el tiempo interconectados, ¿no? Es sumamente abrumante. Pero, y creo que el beneficio, ¿no? Muchísimas, como el beneficio de estas tecnologías es que ayuda también a sopesar ese bloqueo mental, ¿no? Pero yo creo que también es parte de nuestro derecho y de nuestra libertad estar en ese no estar haciendo nada, ¿no? Y que la productividad o sea, el querer también estar siempre produciendo y ser auténtico, a veces es imposible casi, ¿no? Y es un resultado, ¿no? Y creo que esa es la cuestión, ¿no? Hay un problema, cómo nos empezamos, pero también está este otro lado, ¿no? Y también, ¿no? Por ejemplo, como lo que decíamos del diplomado es que nosotros tomamos un diplomado juntos, ¿no? Y hablábamos todo el tiempo teóricamente de los problemas ambientales, ¿no? De la educación ambiental y todo eso, ¿no? Pero ¿qué hacemos en comunidad, no? Y creo que eso nos quedó a deber muchísimo. O sea, fue magnífico todo, ¿no? Lo que aprendimos, porque fue una mirada crítica, científica, humanística de todos lados, pero la práctica, ¿dónde está, no? Creo que ese es el déficit, no, la deficiencia del modelo educativo actual. Muchas gracias. Un poco recordando todo lo que se mencionó, igual lo comentaba en el ejercicio del café filosófico, un poco es como si queremos hablar sobre la ética de ChatGPT o quizá de las empresas o todas estas cosas, pero volvemos a lo que decía Vero, ¿no? Estamos viendo estas tecnologías o estas cosas que están surgiendo desde una mirada humana. Cuando, por ejemplo, por lo que entiendo, porque no sé mucho de ChatGPT ni de las inteligencias artificiales, se nutren de bases de datos, esas bases de datos son de muchas partes del mundo, entonces ya no, al tratar de verlas o al tratar de entenderlas o de buscarles una ética o algo, estamos trabajando o bueno, sí, analizando quizá algo que está en red, que quizá también nosotros al vivir en sociedad, pero no a ese nivel, ¿no? De red, también no tiene esto que decían de cosas humanas como la ética, las emociones y todo esto. Entonces quizá tratarla o caracterizarla o hablar de este fenómeno desde otros puntos, o quizá no dejar de verla con estos ojos humanos, que es muy difícil porque es nuestra perspectiva, ¿no? Pero tratar de entenderla o caracterizarla con lo que entendemos y lo que nos pueden dar, porque también está el problema que veíamos sobre la confidencialidad de las bases de datos con las que se nutren estas tecnologías, ¿no? Es que yo no sé si podría ser, como dice Jorge, o sea, tan meramente deslindarnos y pensar solamente en la tecnología, porque yo sí creo que siempre estamos siendo y estamos aquí, ¿no? Y somos. Ajá, entonces, sí, más bien, lo difícil de estas tecnologías, ¿no? Es que no son, o sea, no están aquí. Y que somos cuerpo y somos mente y todo eso, ¿no? Entonces no sé si, obviamente es una simulación, ¿no? Y como decíamos, es una simulación de conductas, ¿no? De todo eso. Lo que discutíamos en el diplomado es que son bases de datos y una seriación muy, muy larga de conductas de distintas formas, pero que nunca van a llegar a simular lo que somos, ¿no? Porque todos somos distintos, ¿no? Entonces es como estar en ese dilema, ¿no? Que no se puede pensar, ¿no? Y lo hacíamos en el diplomado, hay que pensar, ¿no? ¿Por qué no le estamos dando ese derecho
bueno, cediendo esa responsabilidad solamente a la tecnología, ¿no? De que ella tiene que ser la que mató a esta persona, ¿no? Pero creo que en nuestro diálogo no sé si podemos llegar a hacer. Bueno, pues muchas gracias por estas intervenciones que en efecto, ¿no? Reiteran o reavivan el sentido crítico que tenemos que tomar, ¿no? sobre esta tecnología particular, el ChatGPT, y en general con todas las tecnologías, ¿no? Yo creo que hay algunos puntos que son coincidentes en la mesa, me parece, ¿no? Que es que, en definitiva, creo que ninguno ha asumido aquí el hecho de que el ChatGPT y la inteligencia artificial sean lo más maravilloso de la existencia humana, que agote todo lo humano. Creo que todos hemos coincidido con reticencia o con anuencia, pues en que esta inteligencia artificial es apenas un reflejo o apenas una parte de lo que puede ser lo humano, pero no es todo lo humano en su conjunto, ¿no? En ese sentido creo que hay un acuerdo y pues también acordamos o estamos de acuerdo en que es menester pensar éticamente esta cuestión. Jesús ha destacado mucho la idea de cómo es la inteligencia artificial en general, es como un gran mapeo que nos va dando una especie de panorama, un mapa, una radiografía, si se quiere inclusive, ¿verdad?, de cómo son nuestros procesos cognitivos en tantos seres humanos y solo de una parte en realidad de esos procesos cognitivos, ¿no? Por otro lado, también es cierto lo que dice José Alfredo, ¿no? O sea, tenemos que ser críticos en relación con muchas de las euforias, porque hay optimismos desbordados, hay que decirlo también, es cierto, que creen que este tipo de tecnologías son verdaderamente la solución a muchos problemas muy graves. Efectivamente, la cuestión ecológica o medioambiental, a veces estamos demasiado liados con problemas muy inmediatos, muy de nuestro contexto, que hay que atender, por supuesto, y olvidamos esos grandes problemas que son, de hecho, herencias que vamos dejando a las generaciones que vienen atrás, ¿no? Entonces, también es cierto, ¿no? Tenemos que pensar críticamente en relación si este tipo de tecnologías aportan o no, o incluso más bien contribuyen al daño que estamos notando, que se está propiciando, o en qué medida se apoyan precisamente, ¿no? Y Vero tiene razón también en el asunto de no todo lo humano es tecnológico, aunque lo tecnológico es efectivamente humano, profundamente humano, ¿no? Y en esa medida, bueno, en efecto, tenemos que mirar más allá digamos, del brillo que nos puede suscitar o dar estas tecnologías. Y bueno, pues la cosa sigue dando para pensar, para reflexionar. Y bueno, pues por lo pronto vamos a cerrarlo hoy aquí, en este diálogo, en esta charla. Esperemos que en otra ocasión podamos seguir teniendo esta conversación sobre este tema. Pero por el momento, pues muchísimas gracias. Vero, Jesús, José Alfredo, colegas, gracias a Museo de la Acuarela y pues nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto.